Hola, yo hoy día quería contarles o hablarles sobre un problema o la causa de varios de los problemas que tenemos, siento hoy como bolivianos, o pienso yo que son. Y ese problema es para mí el racismo, ¿no? En Bolivia tenemos que convivir, o hemos comenzado a convivir desde el inicio de la era, 36 etnias originarias, más todos los mestizos que se sumaron en la época de la colonización. Y bueno, nos tenemos que identificar con alguno de ellos a pedido de muchas cosas, y lo estamos haciendo, pero en ese proceso siento yo que hemos ido olvidando muchas veces algo que es bastante importante y algo que es elemental para poder seguir caminando hacia adelante, para poder seguir yendo hacia adelante, que es que todos somos, al final de cuentas, bolivianos, ¿no? Seguramente muchos de ustedes, un poco para desarrollar el tema, tuvieron en su etapa de infancia una trabajadora del hogar. Las trabajadoras del hogar son personas, para las que no conocen, que vienen y ayudan en la casa. ¿Por qué? Porque los padres, como los padres, tienen muchas horas de trabajo y no pueden cumplir con las exigencias que tiene un hogar. En un hogar hay que lavar, hay que limpiar, hay que cuidar a los hijos, etc. Y las trabajadoras del hogar vienen a cumplir ese espacio. Y como son tan importantes en este proceso, bueno, llegan a ser parte importante dentro de la familia, ¿no? Las trabajadoras del hogar, en mi caso, mi trabajadora del hogar, que para mí fue ya una gerente administrativa de mi hogar, porque hizo un trabajo espectacular. Bueno, ella se llamaba Carmencita. Aquí está Carmencita en una foto con mi hermano. Carmencita empezó a trabajar con nosotros cuando yo tenía alrededor de 5 años, mi hermano 3, y Carmencita también era muy joven, ella tenía alrededor de 16 años, estimo, no sé cuál era su edad. Y bueno, Carmencita entró al hogar, a esa casa que teníamos nosotros, con una misión muy clara que mi madre definió en ese tiempo, que era cumplir con ciertas tareas que tenían que ver con mantener limpia la casa, porque nosotros cumplamos nuestras responsabilidades, seamos ordenados, vayamos aprendiendo las cosas y nos vayamos educando en el proceso en el que lamentablemente los padres no podían estar todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida te exige trabajar y otras exigencias. Entonces Carmencita, muy proactiva, hizo que estas 4 paredes, que para ella podrían haber sido simplemente un lugar laboral, sean un lugar donde ella generó un nuevo hogar. Y ese nuevo hogar tenía características increíbles, sobre todo de amor, de compartir, principalmente entre Carmencita, Sergio y yo, ¿no? Entonces, ¿esto qué hizo? Que en el proceso de nuestro crecimiento nosotros vayamos teniendo una educación bastante especial, bastante diferente, quizá no diferente al del resto de ustedes, pero sí especial en el sentido de lo que nosotros normalmente decimos que aprendemos o cómo lo hacemos, ¿no? Carmencita nos enseñó a levantarnos 8:30 de la mañana para desayunar, aunque sea vacaciones, porque en el caso contrario teníamos que tender nuestras camas, ¿no? Y nos enseñó con un proceso de amor tan importante, tan lindo, en el que cuando ya éramos más grandes y descubrimos que en realidad ella tenía que hacerlo y era una responsabilidad de ella, nos pusimos algo más rebeldes al respecto y en vacaciones queríamos dormir. Tenía ese respaldo amoroso de cariño mutuo entre nosotros que nos decía: se han vuelto muy malcriados, me voy de la casa. En el momento que sentíamos eso, que nos decía algo así, yo sentí un frío total en mi cuerpo de pensar que podía perder a esta persona que había estado ya tantos años conmigo y que había sido compañera, hermana, amiga, incluso hasta casi una madre para mí, en todo un proceso formativo que obviamente tendría mi carga, ¿no? Y lo que ella me pedía. Este proceso, lamentablemente, para mí, en este caso, fue triste porque sí tuvo un fin. Este fin se dio cuando Carmencita, obviamente, como cada una de las personas tiene objetivos personales, decidió formar su propia familia, ¿no? Y se tuvo que ir de la casa. Fue un día de bastante llanto, o semanas de bastante tristeza, en la que perdimos a un miembro importantísimo de nuestra familia. Y bueno, acá estoy en una foto ya con las hijas de Carmencita en un nuevo espacio. Yo no salgo muy bien en la foto porque, bueno, mi familia no es muy buena para salir bien en las fotos. Y por eso las fotos que les estoy mostrando también me las dio Carmencita, porque por eso nos sacamos fotos. Fue difícil de conseguir, pero ahí está. Este espacio siento que para mí mi hermano generó como romper una brecha bastante importante a la que el mundo o nos estaba invitando el mundo, que era separarnos, ¿no? Decir, unos somos así, otros somos así. Y nosotros, gracias a que también mi madre y mi padre nunca rompieron este proceso, nos permitieron querer, besar, abrazar y compartir toda nuestra infancia con ella. Sentía yo que no tenía como diferencias en la gente, ¿no? Que podía ver a todos como iguales, que
nos sentía a todos como lo mismo y que estábamos haciendo un proceso bastante bueno de crecimiento. Después me tocó entrar a la universidad. En la universidad estudié en una universidad pública, tenía una diversidad de gente con la que podía compartir y ya analizando una vez saliendo de la universidad lo que pasó cuando me comencé a preguntar sobre este proceso histórico que había vivido yo desde muy chico, me di cuenta que en la universidad, estos son mis amigos a los cuales también quiero muchísimo, realmente no había llegado a tener un grupo tan heterogéneo como había pensado en el principio, ¿no? Y eso quizá porque el camino, las barreras que nos vamos poniendo nosotros, que nos hemos ido poniendo históricamente nosotros, nos van limitando y nos van separando uno de otros, ¿no? Para completar este mal proceso en la universidad, que no es malo en el sentido ni académico, ni de aprendizaje, ni de haberlo disfrutado, sino en el sentido de que se iban creando algunas barreras que yo pensé que no tenía, llegó un momento muy importante en mi vida en el cual no me pidieron directamente, pero había una elección nacional en la cual uno, como joven, sentía yo que tenía como la necesidad de definirme si iba por el grupo indígena o iba por el grupo o el otro bando, digamos. Este proceso para mí fue bastante complejo. Yo no sabía cómo definirme, pero lo que más me preocupaba de ese tema es que al resto de la gente no le era una preocupación, ¿no? La gente estaba claramente definida en dónde tenía que estar y eso hacía que sea como un proceso bastante dificultoso para mí frente a la otra gente, ¿no? Pero como siempre hay un espacio bueno cuando uno está como apretándose un poco el cerebro para ver qué cosa puedo hacer para mejorar, entonces llega un punto muy importante en mi vida donde por casualidad conozco un espacio que es un espacio temporal de tiempo donde todos estos jóvenes que en algún momento no se criticaban a sí mismos sobre las cuestiones que estaban pasando en el país, que estábamos en un momento donde había bastante separación, en la que incluso el país tuvo que definir una ley antirracismo, que ya es como un punto bien alto de este problema. Encontré un grupo de jóvenes que por un espacio temporal de tiempo y por decisión propia olvidaban todos estos procesos para ponerse a trabajar en pro de un mismo objetivo. ¿Ese objetivo cuál era? Construir una vivienda para familias que en ese momento se encontraban viviendo en calaminas, en casas improvisadas, hechas por ellos, en condiciones muy precarias. Y en ese espacio de tiempo que era realmente de 2 días, que fue de 2 días, esta es la foto de mi primera construcción, pude descubrir que todos habíamos olvidado lo que en el principio o en el camino nos habían ido implantando en la cabeza, y podíamos compartir y ser muy amigos y divertirnos mucho, y sobre todo tener un lazo cariñoso que nos servía a cada uno de nosotros como voluntarios o como familias para poder emprender cosas mucho más grandes. Ese para mí fue un proceso tan hermoso que decidí repetirlo y repetirlo y repetirlo, y lo repito y lo repito y lo sigo repitiendo hace 2 años. Este es un espacio en el que nosotros como personas vivimos un proceso tan especial que nos olvidamos, quizá no para siempre, pero de forma muy importante, ciertos procesos que en la vida nos han ido marcando y que nos han ido diferenciando como bolivianos. Y en este espacio podemos juntarnos todos y mostrar nuestra bandera con orgullo, tener a la gente con orgullo, compartir con ellos mucho y comenzar a hacer algo que habíamos dejado de ser, y es ser carmencitas. Ser carmencitas, ser personas que se meten en la casa de una u otra persona, que rompen los esquemas típicos, ponen amor, ponen cariño, la gente te respeta, la gente te quiere, la gente quiere que estés con ella, y podemos seguir avanzando en ese proceso. Ese proceso de unión para mí es fundamental para que nosotros como bolivianos podamos lograr el resto de los emprendimientos sociales que queremos lograr. Mientras no seamos un país que se ve uno a uno con un mismo objetivo, que no tenemos que turnarnos espacios para poder ir adelante, que tenemos todos el mismo objetivo, bajo la misma idea y bajo las mismas ganas de sentirnos simplemente una cosa bolivianos, podemos avanzar. Y eso es algo que creo que nos está faltando, y es algo que deberíamos nosotros procurar en cada emprendimiento social, promoverlo, tratar de tener carmencitas en cada lugar que vayan logrando que estas brechas y estos espacios que se nos han ido imponiendo históricamente se terminen. Esa es la idea que propongo. Quiero agradecer a todos por escucharme.